Durante 45 años, fui la oveja negra de la familia Herrera. Mientras mis 3 hermanas se casaron con hacendados prósperos y expandieron el imperio ganadero familiar en Michoacán, yo elegí la vida de profesora universitaria soltera, estudiando piedras viejas y papeles amarillos, como se burlaban de mí. Cuando murió mi abuelo Santiago, el patriarca que había construido una fortuna de millones de dólares en haciendas ganaderas, el testamento fue brutal. Patricia heredó 2,000 hectáreas de La Esperanza. Esperanza recibió 1,500 hectáreas de San Miguel. Soledad obtuvo 1,200 hectáreas de Los Arrayanes. Para mí, solo quedó una casa colonial deteriorada en el pueblo turístico de Pátzcuaro. Viata al monte, viata campesina. Se rieron mis hermanas durante la lectura del testamento. Al menos podrás dar clases de historia viviendo en una ruina histórica. La humillación fue devastadora. Después de décadas cuidando a mi abuelo mientras ellas solo aparecían en Navidad, recibía lo que parecía ser la sobra más insignificante de la herencia familiar. Pero cuando llegué a esa casa, supuestamente sin valor, y abrí la puerta principal, descubrí algo que cambiaría todo para siempre. Las paredes ocultaban secretos que mi abuelo había guardado durante 15 años. Detrás de un cuadro de la Virgen de la Salud, encontré un mecanismo secreto que revelaba una habitación subterránea llena de tesoros prehispánicos, máscaras ceremoniales purépechas de oro macizo, códices originales en papel amate, esculturas de jade que habían pertenecido a la nobleza del antiguo reino tarasco. Entre las vitrinas profesionales, encontré una carta de mi abuelo a Carmen. Esta colección vale 23 millones de dólares, pero su verdadero valor es incalculable. Tu bisabuelo y yo hemos protegido estos tesoros del saqueo durante casi un siglo. Ahora tú decides qué hacer con la herencia cultural más importante de nuestra familia. Mis hermanas, que se habían burlado de mi casa inútil, pronto descubrieron que habían subestimado tanto el legado del abuelo como a la hermana que consideraban un fracaso. La pregunta que cambiaría nuestras vidas para siempre era simple. ¿Qué haces cuando descubres que eres la heredera de un tesoro que vale más que todas las haciendas familiares juntas? ¿Y tus hermanas que te humillaron durante décadas ahora vienen suplicando perdón? La respuesta definiría no solo mi futuro, sino el destino de nuestra familia fracturada y el patrimonio cultural de todo México. El aroma del café de olla se mezclaba con el humo de los coches matutinos mientras caminaba por la avenida Madero, rumbo a la Universidad de Morelia. Era lunes, y como cada lunes desde hacía 18 años, llevaba bajo el brazo mis libros de arte prehispánico y una carpeta llena de ensayos sobre la cultura purépecha que mis estudiantes habían entregado la semana anterior. A los 45 años, mi rutina era tan predecible como el canto de los gorriones que anidaban en los laureles del campus. Buenos días, profesora Carmen. Me saludó Joaquín, el conserje que conocía cada rincón de la Facultad de Historia mejor que su propia casa. Buenos días, Joaquín. ¿Cómo sigue tu nieta? Muy bien. Gracias por preguntar. Ya va en segundo año de primaria. Y ayer me dijo que quiere ser arqueóloga como usted. Sonreí mientras subía las escaleras hacia mi oficina. En el segundo piso, la luz dorada de octubre se filtraba por los ventanales coloniales, creando patrones geométricos sobre los pisos de cantera rosa. Esos detalles arquitectónicos siempre me emocionaban. Veía en cada moldura, en cada arco, la historia viva de nuestros antepasados. Mi oficina era pequeña pero acogedora. Las paredes estaban cubiertas de reproducciones de códices purépechas, fotografías de zonas arqueológicas que había visitado durante mis estudios de posgrado, y una estantería repleta de libros sobre las culturas precolombinas de Michoacán. En el escritorio, junto a mi computadora, tenía una pequeña figura de barro policromado que representaba a una mujer purépecha cargando maíz. Era una pieza que había comprado en Capiola hace años, cuando aún soñaba con hacer trabajo de campo en lugar de solo enseñar sobre Elan. Encendí la computadora y revisé mis correos. 3 mensajes de estudiantes con dudas sobre el examen parcial. Una invitación a un congreso de historia en Guadalajara que probablemente no podría costear. Y un email de mi hermana Patricia con el asunto urgente. Abuelo Santiago. Mi corazón se detuvo por un momento. Hacía 3 semanas que no tenía noticias de mi abuelo, desde la última vez que lo visité en la hacienda La Esperanza. A sus 89 años, don Santiago Herrera seguía siendo el patriarca indiscutible de nuestra familia, el hombre que había convertido un pequeño rancho heredado de su padre en un imperio ganadero que se extendía por miles de hectáreas en el Bajío michoacano. Abrí el mensaje con manos temblorosas. San Carmen. El abuelo murió ayer por la noche. Fue pacífico, en su sueño. El funeral será mañana martes a las 11 am, en la Catedral de Morelia.
y el sepelio en el panteón familiar. La lectura del testamento será el miércoles a las 4:00 p.m. en el despacho del licenciado Mendoza. Tu presencia es obligatoria, Ann Patricia. Ann cerré la computadora de inmediato. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control mientras recordaba la última conversación que tuve con el abuelo. Había sido un domingo soleado de septiembre, y lo encontré en su estudio leyendo un libro sobre la historia de Pátzcuaro. Sus ojos, todavía brillantes a pesar de la edad, se iluminaron cuando me vio entrar. «Mija querida», me había dicho, «ven acá, quiero platicarle algo sobre nuestros antepasados purépechas». Me senté junto a él en el sofá de cuero gastado, donde solía leerme cuentos cuando era niña. El abuelo tenía esa habilidad única de hacer que me sintiera como si fuera la única persona importante en el mundo cuando hablaba conmigo. ¿Sabías que los purépechas fueron los únicos que nunca fueron completamente conquistados por los aztecas?, me preguntó, señalando una ilustración en el libro. Sí, abuelo, de eso precisamente les hablo a mis estudiantes. Claro, se me olvidaba que eres la intelectual de la familia, rió con ternura. Mis otras nietas saben mucho de ganado y de tierras, pero tú entiendes el alma de nuestra tierra. Habíamos pasado esa tarde hablando sobre la resistencia purépecha, sobre cómo habían preservado sus tradiciones a pesar de la colonización, sobre la importancia de mantener viva la memoria histórica. Cuando me despedí, el abuelo me abrazó más fuerte de lo usual. «Carmen, quiero que sepas que siempre has sido muy especial para mí, nunca lo olvides». Ahora, sentada en mi oficina universitaria, con el corazón destrozado, esas palabras resonaban con un peso diferente. Cancelé mis clases del día y tomé un autobús hacia la Hacienda La Esperanza, ubicada a 40 minutos al noreste de Morelia, en el municipio de Álvaro Obregón. El camino serpenteaba entre campos de maíz y sorgo, con las montañas de la Sierra de Mil Cumbres dibujando el horizonte. Conforme el autobús se acercaba a la hacienda, pude ver las cercas de alambre que delimitaban los pastizales donde el ganado Brahman del abuelo Santiago pastaba tranquilamente bajo el sol de mediodía. La entrada principal de La Esperanza estaba marcada por un arco de cantera con el nombre de la hacienda tallado en letras elegantes. Los pilares estaban adornados con macetas de geranios rojos que mi abuela había plantado décadas atrás y que Patricia ahora mantenía como una tradición familiar. La casa principal era una construcción típica del siglo XIX, con muros gruesos de adobe, techos de teja roja y un patio central rodeado de corredores con columnas. Los pisos eran de talavera poblana en tonos azules y blancos, y las habitaciones tenían vigas de madera de encino que el bisabuelo había traído desde los bosques de Uruapan. Al bajarme del autobús en la entrada de la hacienda, inmediatamente reconocí los autos estacionados bajo los pirules, el Mercedes-Benz blanco de Patricia, el BMW negro de Esperanza y la camioneta Ford roja de Soledad. Mis 3 hermanas ya estaban reunidas, probablemente discutiendo los arreglos del funeral y, sin duda, especulando sobre el contenido del testamento. Caminé por el sendero de grava hacia la entrada principal, donde Remedios, el ama de llaves que había trabajado para la familia durante más de 30 años, me recibió con un abrazo silencioso. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. «Ay, niña Carmen, qué dolor tan grande. Don Santiago preguntó por usted hasta el último día. ¿Cómo pasó Remedios?» «Muy tranquilo, mijita. Cenó sus frijoles de la olla con queso fresco, como siempre. Después se fue a su estudio a leer, y por la mañana ya no despertó. El doctor dijo que fue el corazón, pero yo creo que simplemente ya estaba listo para irse con doña Esperanza. Mi abuela había muerto 5 años atrás, y desde entonces el abuelo Santiago había vivido con una melancolía silenciosa que todos notábamos pero que él nunca reconocía abiertamente. Entré a la sala principal, donde mis hermanas estaban sentadas en los sillones de cuero que habían sido testigos de tantas reuniones familiares a lo largo de los años. Patricia, de 52 años, era la mayor y siempre había asumido el papel de líder familiar desde que se casó con Rodrigo Maldonado, dueño de la hacienda ganadera San Patricio. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado en un chongo elegante y llevaba un vestido negro de marca que probablemente había costado más que mi salario mensual. Esperanza, de 49 años, se había casado con Aurelio Vázquez, ingeniero agrónomo que administraba una de las empresas exportadoras de aguacate más grandes del estado. Era más discreta que Patricia, pero igualmente exitosa en los círculos sociales de la élite michoacana. Su vestido negro era más sobrio, pero sus aretes de perlas y su bolsa de piel italiana delataban su estatus económico. Soledad, la menor de mis hermanas mayores a los 47 años,
había tenido el matrimonio más exitoso de todas. Su esposo, Ignacio Morales, era dueño de una cadena de supermercados y había diversificado sus inversiones en bienes raíces por todo el Bajío. En Soledad siempre había sido la más directa de las cuatro, y esa franqueza a veces rozaba la crueldad. «Ya llegó la profesora», dijo Soledad sin levantar la vista de su teléfono. «Espero que puedas faltar a tus clases para el funeral». «Por supuesto que puedo», respondí, tratando de mantener la composición. Vine en cuanto recibí el mensaje de Patricia. «¿En autobús?», preguntó Esperanza con una mezcla de sorpresa y lástima. «Carmen, deberías comprarte un auto. Ya no tienes 20 años para andar en transporte público. Mi auto está en el taller». Mentí. La verdad era que había vendido Mitsuru el año anterior para pagar las reparaciones del techo de mi apartamento en Morelia. Pero eso era una información que no pensaba compartir con mis hermanas. Patricia se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al patio central, donde los rosales del abuelo Santiago seguían floreciendo a pesar de su ausencia. «Tenemos que hablar de los arreglos del funeral», dijo con su tono ejecutivo habitual. «Ya confirmé con el padre Martínez de la catedral y contraté el servicio funerario de los Hernández, el mismo que usamos para mamá». Esperanza se encargó de las flores y Soledad habló con el periódico para la esquela. «¿Y yo qué puedo hacer?», pregunté, sintiendo una vez más esa sensación familiar de ser la hermana periférica. «Tú podrías escribir algunas palabras para la misa», sugirió Esperanza. «Siempre fuiste buena con las letras, y el padre Martínez dijo que sería apropiado que una de las nietas dijera unas palabras». Ana asentí en silencio. Era típico. A mis hermanas se encargaban de los aspectos materiales y logísticos, mientras que yo me ocupaba de lo sentimental. Había sido así toda la vida. El resto de la tarde lo pasamos recibiendo visitas de pésame. Llegaron ganaderos, políticos locales, empresarios y viejos amigos de la familia. Todos hablaban de don Santiago con un respeto que rayaba en la veneración. Era evidente que mi abuelo había sido una figura importante no solo para nuestra familia, sino para toda la comunidad agrícola de la región. Durante el velorio, que se llevó a cabo en la capilla familiar, construida dentro de la hacienda, me quedé hasta tarde junto al ataúd de mi abuelo. Sus facciones se veían pacíficas, y tenía las manos entrelazadas sobre el pecho, sosteniendo un rosario de cuentas de plata que había pertenecido a su madre. «Abuelo», susurré cuando todos se fueron a descansar, «no sé qué voy a hacer sin tus consejos. Siempre fuiste el único que me entendía de verdad». El funeral del martes fue multitudinario. La catedral de Morelia se llenó completamente, y muchas personas tuvieron que quedarse de pie en los pasillos laterales. El padre Martínez celebró una misa solemne, y cuando llegó el momento de mis palabras, me dirigí al púlpito con el corazón en la garganta. «Don Santiago Herrera no fue solo el patriarca de nuestra familia», comencé con voz temblorosa. «Fue un hombre que entendía que la verdadera riqueza no se mide en hectáreas de tierra o en cabezas de ganado, sino en el amor que sembramos en los corazones de quienes nos rodean. Mi abuelo me enseñó a valorar nuestras raíces, a entender que somos herederos de una cultura milenaria que debemos preservar y honrar. Él veía en cada piedra antigua, en cada tradición familiar, un tesoro que debía ser protegido para las futuras generaciones». Mis hermanas me miraron con una mezcla de sorpresa y aprobación. Raramente me habían escuchado hablar con tanta pasión sobre algo que no fuera mi trabajo universitario. El sepelio en el panteón familiar fue más íntimo. Solo la familia cercana y algunos amigos muy queridos acompañamos al abuelo Santiago en su último viaje. El mausoleo familiar estaba ubicado en una colina con vista hacia los campos que había trabajado durante toda su vida. Era un lugar hermoso y tranquilo, sombreado por pirules centenarios. Cuando bajaron el ataúd y el padre Martínez dio las últimas oraciones, sentí como si una parte de mi propia historia se hubiera enterrado junto con mi abuelo. Él había sido mi conexión más fuerte con el pasado familiar, el único que había validado mi amor por la historia y la cultura mexicana. El miércoles llegó más rápido de lo que esperaba. A las 4 de la tarde, las 4 hermanas nos reunimos en el despacho del licenciado Mendoza, ubicado en una casona colonial del centro histórico de Morelia. El abogado, un hombre de unos 60 años con bigote canoso y lentes de pasta, había sido el consejero legal de la familia durante más de 2 décadas. El despacho tenía esa elegancia sobria típica de los bufetes establecidos a muebles de madera oscura, una biblioteca con tomos encuadernados en piel y un escritorio de caoba, desde donde el licenciado Mendoza nos observaba con expresión grave. «Señorita Herrera», comenzó, ajustándose los lentes
Lamento profundamente la pérdida de don Santiago. Fue un hombre íntegro y un cliente muy apreciado durante todos estos años. Abrió una carpeta de cuero café y extrajo un documento sellado. Como era costumbre de su abuelo, el testamento es muy específico y detallado. Don Santiago me pidió expresamente que leyera cada disposición textualmente, sin resúmenes ni interpretaciones. Patricia, Esperanza y Soledad se acomodaron en sus sillas con la expectativa propia de quien espera recibir una herencia sustancial. Yo simplemente permanecí callada, sabiendo que probablemente mi parte sería mínima comparada con la de ellas. Yo, Santiago Herrera Montoya, en pleno uso de mis facultades mentales y con la asesoría de mi abogado de confianza, dispongo de mis bienes de la siguiente manera, leyó el licenciado con voz clara. A mi nieta Patricia Herrera Sandoval, por su dedicación a los negocios familiares y su liderazgo en la industria ganadera, le heredo la hacienda La Esperanza, con sus 2,000 hectáreas, sus instalaciones, ganado y maquinaria agrícola, así como las cuentas bancarias asociadas a dicha propiedad. Patricia sonrió con satisfacción. Era lo que había esperado durante años, el reconocimiento oficial de su posición como heredera principal del imperio familiar. A mi nieta Esperanza Herrera Sandoval, por su sabiduría en los negocios y su contribución al crecimiento familiar, le heredo la hacienda San Miguel, con sus 1,500 hectáreas, ganado, instalaciones y cuentas correspondientes. Esperanza asintió con elegancia. Había trabajado duro para ganarse ese reconocimiento, y la hacienda San Miguel era una propiedad próspera y bien administrada. A mi nieta Soledad Herrera Sandoval, por su visión empresarial y su éxito en diversificar los negocios familiares, le heredo la hacienda Los Arrayanes, con sus 1,200 hectáreas, todas las instalaciones ganaderas y las cuentas financieras relacionadas. Soledad se recargó en su silla con una sonrisa de satisfacción. Los Eroyens era conocida por tener algunos de los mejores pastizales de la región y una casa principal bellísima. El licenciado hizo una pausa y me miró directamente antes de continuar. A mi querida nieta Carmen Herrera Sandoval, por su amor incondicional a nuestra historia familiar y su dedicación a preservar el patrimonio cultural de México, le heredo la casa ubicada en la calle Benito Juárez, número 47, en el centro histórico de Pátzcuaro, Michoacán, con todos sus contenidos y pertenencias. El silencio en el despacho fue ensordecedor. Mis hermanas me miraron con una mezcla de sorpresa y ¿era lástima lo que veía en sus ojos? ¿Una casa en Pátzcuaro?, preguntó Patricia con incredulidad. ¿El abuelo tenía una propiedad en Pátzcuaro? El licenciado Mendoza asintió. Su abuelo adquirió esa propiedad hace aproximadamente 15 años. Es una construcción colonial del siglo XVIII, ubicada en el centro histórico de la ciudad. Según mis registros, don Santiago visitaba regularmente esa casa, aunque nunca me explicó con qué propósito. Soledad soltó una carcajada que resonó en la habitación como una bofetada. Una casa vieja en un pueblo de turistas. Qué apropiado para la profesora de la familia. Al menos podrás dar clases particulares de historia a los visitantes, agregó Esperanza con una sonrisa condescendiente. Patricia se puso de pie y caminó hacia la ventana, como solía hacer cuando estaba pensando. Es extraño, el abuelo siempre fue muy justo con nosotras. No entiendo por qué te daría algo tan indiferente. Las palabras no dichas flotaban en el aire en tan poco valioso comparado con las haciendas millonarias que habían recibido mis hermanas. Bueno, dijo Soledad, recogiendo su bolsa, supongo que podrás vivir allí cuando te jubiles de la universidad. Vida al Monte, viaje campesino. Al menos tendrás donde dar tus clases de historia viviendo en una ruina histórica. Las palabras de Soledad me dolieron más de lo que esperaba. No solo por la crueldad implícita, sino porque resumían perfectamente lo que siempre había sentido aunque para mi familia. Mi amor por la historia y la cultura era una excentricidad sin valor práctico. El licenciado me dará los documentos y las llaves cuando estén listos, dije simplemente, tratando de mantener la dignidad. Carmen, dijo Patricia con un tono que pretendía ser consolador, pero sonaba condescendiente. Si necesitas ayuda económica, ya sabes que puedes contar con nosotras. Una casa vieja debe necesitar muchas reparaciones. Gracias, pero estaré bien. Salí del despacho con las mejillas ardiendo de vergüenza y el corazón lleno de una tristeza que iba más allá de la pérdida de mi abuelo. Era la tristeza de confirmar, una vez más, que en mi familia yo era la hermana sobrante, la que no había cumplido las expectativas, la que recibía las sobras de la herencia familiar. Esa noche, en mi pequeño apartamento de Morelia, me quedé despierta hasta muy tarde mirando las fotografías de mi abuelo que tenía sobre la cómoda. En una de ellas, tomada durante mis años universitarios,
Aparecíamos juntos en las ruinas de Tzintzuntzan. Él tenía el brazo alrededor de mis hombros y sonreía con orgullo mientras yo explicaba algo sobre la arquitectura purépecha. ¿Por qué, abuelo?, susurré a la fotografía. ¿Por qué me diste esa casa? ¿Qué querías que encontrara allí? No podía dormir. Una curiosidad extraña me carcomía por dentro. El licenciado Mendoza había mencionado que mi abuelo visitaba regularmente la casa de Pátzcuaro, pero nunca había hablado de ella conmigo, ni con nadie de la familia aparentemente. Eso no era típico de él, don Santiago. Siempre había sido transparente con sus negocios y propiedades. Al día siguiente, que era jueves, llamé a la universidad para reportarme enferma y tomé el primer autobús hacia Pátzcuaro. El viaje duraba aproximadamente 1 hora y media desde Morelia, serpenteando por carreteras de montaña que ofrecían vistas espectaculares del lago de Pátzcuaro. Pátzcuaro había sido la capital del reino purépecha antes de la llegada de los españoles, y aún conservaba esa majestuosidad histórica que siempre me emocionaba. Sus calles empedradas, sus casas coloniales con balcones de hierro forjado y sus plazas sombreadas por laureles centenario creaban una atmósfera que me transportaba inmediatamente al pasado. La calle Benito Juárez estaba ubicada a 3 cuadras de la Plaza Vasco de Quiroga, en el corazón del centro histórico. Cuando llegué al número 47, me detuve frente a una puerta de madera maciza pintada de verde oscuro. La construcción era típicamente colonial, a muros gruesos de adobe encalados en blanco, ventanas con marcos de cantera rosa y un pequeño balcón en el segundo piso adornado con macetas que habían visto mejores días. La casa se veía habitada y bien mantenida, lo cual me extrañó. Había esperado encontrar una propiedad abandonada y deteriorada, pero las ventanas estaban limpias y las plantas del balcón, aunque descuidadas, no estaban completamente muertas. Saqué las llaves que me había dado el licenciado Mendoza esa mañana y, con el corazón latiendo aceleradamente, abrí la puerta principal. Lo que vi me dejó sin aliento. El interior de la casa me recibió con un silencio cargado de historia. El recibidor tenía pisos de talavera en tonos azules y blancos, con un patrón geométrico que recordaba los diseños prehispánicos. Las vigas del techo eran de madera oscura, probablemente encino de los bosques michoacanos, y las paredes de adobe mantenían esa frescura característica de las construcciones coloniales. Pero lo que más me impresionó fue el orden y la limpieza. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas impecables, como si alguien hubiera estado cuidando la casa regularmente. En una mesita junto a la entrada había un jarrón de talavera con flores secas de cempasúchil, y el aroma dulzón todavía flotaba en el aire. «¿Abuelo?», murmuré involuntariamente, como si esperara escuchar su voz respondiendo desde alguna habitación. Caminé lentamente por el pasillo principal, observando cada detalle. Las paredes estaban decoradas con reproducciones de códices purépechas, enmarcadas en marcos de madera tallada. Reconocí inmediatamente el códice Plancarte y algunas láminas de lienzo de Jucutacato. Era evidente que mi abuelo había puesto mucho cuidado en la decoración, eligiendo piezas que reflejaran la herencia cultural de Michoacán. La sala principal tenía ventanas que daban hacia un pequeño patio interior donde crecía un aguacate centenario. Los muebles eran de estilo colonial mexicano ante una mesa de centro de madera maciza, sillones tapizados en cuero café oscuro, y una vitrina antigua que exhibía algunas piezas de cerámica que parecían auténticas. Me acerqué a la vitrina y mi corazón comenzó a latir más rápido. Las piezas no eran reproducciones, era cerámica purépecha auténtica, con esos diseños geométricos característicos en rojo y negro sobre fondo crema. Había cuencos, jarras y figurillas que definitivamente tenían varios siglos de antigüedad. «¿Qué estabas haciendo aquí, abuelo?», susurré, tocando el vidrio de la vitrina. Subí las escaleras hacia el segundo piso, donde se encontraban las recámaras. La escalera era de cantera rosa, con un pasamanos de hierro forjado, que mostraba motivos florales típicos del México colonial. Cada paso resonaba en la casa silenciosa como un eco del pasado. Había 3 habitaciones en el piso superior. La primera era claramente la recámara principal, con una cama matrimonial de latón, un ropero de madera labrada y una cómoda sobre la cual descansaban más fotografías familiares. Me sorprendió ver que muchas de las fotos eran mías a mi graduación universitaria, mi tesis de maestría, algunas imágenes de mis viajes de estudio a zonas arqueológicas. La segunda habitación parecía funcionar como biblioteca. Las paredes estaban cubiertas de libreros desde el suelo hasta el techo, llenos de volúmenes sobre historia mexicana, arqueología prehispánica, arte colonial y antropología. Reconocí muchos títulos que yo misma había estudiado durante mi carrera, pero también había libros especializados que nunca había visto, algunos en inglés y francés,
otros que parecían ser ediciones muy antiguas. En el escritorio de esa habitación encontré algo que me hizo temblar, aún un cuaderno de pasta dura, con mi nombre escrito en la portada, con la letra elegante de mi abuelo. Lo abrí con manos temblorosas. Para mi querida Carmen, quien entiende que el verdadero valor de nuestro patrimonio no se mide en pesos. La primera página estaba fechada 5 años atrás, poco después de la muerte de mi abuela Esperanza. Era como un diario, pero dirigido específicamente a mí. Entrada 1-15 de marzo de 2020, mi hija querida, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo. Pero quiero que sepas que cada decisión que tomé respecto a esta casa fue pensando en ti. Tus hermanas son mujeres inteligentes y capaces, pero su visión del mundo se limita a lo que pueden poseer y administrar. Tú, en cambio, entiendes que somos custodios temporales de algo mucho más grande que nosotros mismos. Continué leyendo con los ojos llenos de lágrimas. Esta casa guarda secretos que he estado protegiendo durante 15 años. Cuando murió tu bisabuelo, Teodoro, encontré entre sus documentos una carta de 1945 donde mencionaba una colección especial que había estado resguardando desde la Revolución. Me tomó años descifrar las pistas, pero finalmente encontré lo que él había estado protegiendo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de la habitación. Carmen, lo que vas a encontrar en esta casa puede cambiar no solo tu vida, sino la comprensión que tenemos sobre la riqueza cultural de nuestra familia. Tu bisabuelo Teodoro no era solo un hacendado próspero, era un protector del patrimonio nacional durante la Revolución y los años posteriores, cuando muchas piezas arqueológicas estaban siendo saqueadas y vendidas al extranjero. Él las interceptaba y las mantenía a salvo. Pasé la página con manos temblorosas. La habitación que está junto a la biblioteca tiene una pared falsa. Busca el ladrillo suelto detrás del cuadro de la Virgen de la Salud. Lo que encontrarás allí es tu verdadera herencia, mija. No es dinero, no son tierras, es algo mucho más valioso. Es la historia viva de nuestros antepasados. Dejé el cuaderno sobre el escritorio y caminé hacia la tercera habitación. Era más pequeña que las otras, aparentemente usada como bodega. Había cajas de cartón apiladas, algunos muebles cubiertos con sábanas y, efectivamente, un cuadro de la Virgen de la Salud colgado en la pared del fondo. Me acerqué al cuadro y lo moví cuidadosamente. Detrás, tal como había escrito mi abuelo, uno de los ladrillos de adobe estaba ligeramente sobresalido. Lo presioné y escuché un clic mecánico. Una sección completa de la pared se movió hacia adentro, revelando una puerta secreta. El corazón se me detuvo. Con las manos temblando, empujé la puerta y encontré un interruptor de luz. Al encenderlo, me quedé literalmente sin aliento. Era una habitación subterránea que se extendía debajo de parte de la casa. Las paredes estaban revestidas con madera de cedro y tenían un sistema de ventilación que mantenía el aire seco y fresco. Pero lo que realmente me impactó fueron las vitrinas de exhibición profesional que llenaban todo el espacio. Era como estar dentro de un museo privado. La primera vitrina contenía máscaras ceremoniales, purépechas hechas de oro y turquesa. Reconocí inmediatamente el estilo Han. Eran piezas auténticas del período clásico tardío purépecha, probablemente de los siglos XIV o XV. Su valor arqueológico era incalculable. En la segunda vitrina había códices, no reproducciones, sino códices originales en papel amate, con pigmentos que aún conservaban su brillo original después de siglos. Uno de ellos era claramente un calendario ritual purépecha, con glifos que nunca había visto reproducidos en ningún libro de texto. Dios mío, susurré. Esto no puede ser real. Pero era real, completamente real. La tercera vitrina exhibía esculturas de jade y obsidiana. Había figurillas antropomorfas que claramente representaban dignatarios purépechas, con esa expresión serena y poderosa característica del arte prehispánico michoacano. También había ornamentos que habían pertenecido a la nobleza, orejeras de oro, pectorales de jade y collares de cuentas de piedras preciosas. En el centro de la habitación había una mesa de trabajo con instrumentos de conservación museográfica a lupas, pinceles finos, soluciones químicas para limpieza y preservación. Era obvio que mi abuelo no solo había coleccionado estas piezas, sino que había aprendido a cuidarlas adecuadamente. Sobre la mesa encontré otro cuaderno, lleno de fichas catalográficas escritas a mano con la meticulosa caligrafía de mi abuelo. Cada pieza tenía su descripción detallada, su probable fecha de origen y, lo más impresionante, la historia de cómo había llegado a sus manos. Abrí el cuaderno al azar y leí en máscara ceremonial purépecha, oro de 18 quilates,
con incrustaciones de turquesa, siglo XV aproximadamente, recuperada en 1978 de un comerciante de antigüedades en Guadalajara que la había obtenido mediante saqueo ilegal en Ajaccio. Pagué 50,000 pesos para evitar que fuera vendida a un coleccionista estadounidense. Seguí leyendo otras fichas. La historia se repetía una y otra vez. Mi abuelo había estado interceptando piezas arqueológicas que estaban siendo saqueadas o vendidas ilegalmente, comprándolas para protegerlas de su exportación. Cody's Ritual, papel amate con pigmentos minerales, siglo XIV, rescatado en 1985 de una familia en Quiroga, que lo estaba vendiendo por necesidad económica. La familia descendía directamente de los nobles purépechas que originalmente poseían el documento. Era increíble. Durante décadas, mi abuelo Santiago había estado funcionando como una especie de guardián secreto del patrimonio cultural michoacano. En la última vitrina encontré algo que me hizo llorar. Era una colección de joyas femeninas purépechas diademas de orao, brazaletes con incrustaciones de obsidiana y collares que habían pertenecido a mujeres nobles del reino tarasco. Había una nota adjunta con la letra de mi abuelo Ampara Carmen, quien lleva en su corazón el orgullo de ser heredera de las mujeres purépechas que defendieron esta tierra durante siglos. Me senté en el suelo de esa habitación secreta y lloré durante varios minutos. No eran lágrimas de tristeza, sino de abrumadora emoción. Mi abuelo me había dado mucho más que una casa vieja. Me había dado la responsabilidad de proteger un tesoro cultural incalculable. Regresé al cuaderno que había encontrado en la biblioteca y continué leyendo. Entrada 15, 10 de agosto de 2022. Carmen, sé que esto puede parecer una carga demasiado pesada, pero confío en que entenderás la importancia de lo que tienes ahora entre tus manos. Estas piezas no me pertenecían a mí, no te pertenecen a ti, pertenecen a México, a la memoria de nuestros antepasados purépechas, a las futuras generaciones que tienen derecho a conocer su patrimonio. He estado investigando la manera legal de donar esta colección al Estado, pero quería que fueras tú quien tomara esa decisión. Tienes los conocimientos académicos para evaluar cada pieza correctamente, y tienes el amor por nuestra cultura necesario para tomar la decisión correcta. Si decides donarla, estas piezas podrían formar parte del Museo Regional de Pátzcuaro, o incluso del Museo Nacional de Antropología. Su valor económico es secundario a su valor cultural, pero debo decirte que los expertos que consulté discretamente estimaron que la colección completa podría valer entre 20 y 25 millones de dólares. Me quedé paralizada. 25 millones de dólares. Era una cantidad de dinero que ni siquiera podía imaginar, pero mi abuelo tenía razón. El valor cultural era infinitamente más importante. Continué leyendo. Entrada 23. 2 de enero de 2025, querida Carmen. Mis fuerzas se debilitan, pero mi determinación se mantiene firme. Tus hermanas nunca entendieron por qué pasabas tanto tiempo estudiando piedras viejas y papeles amarillos. Para ellas, el progreso significa construir más establos, comprar más ganado, expandir los negocios. No las juzgo, son mujeres exitosas a su manera, pero tú, mija, entiendes que somos parte de una cadena histórica que no debe romperse. Cuando eras niña y me preguntabas sobre los purépechas, veía en tus ojos la misma fascinación que yo sentía. Cuando mi abuelo me contaba las leyendas de Tangakxauen Segundone, esta colección es mi manera de decirte que siempre fuiste la nieta más parecida a mí, no en los negocios sino en el alma. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía las últimas entradas. Entrada 25-15 de enero de 2025. He tomado una decisión sobre el testamento. Sé que tus hermanas no entenderán por qué te he dado solo una casa, mientras que ellas reciben las haciendas. Espero que algún día comprendan que les di lo que mejor sabían manejar, mientras que a ti te di algo que solo tú podrías apreciar verdaderamente. Cuando descubras esta habitación, cuando veas lo que tu bisabuelo y yo hemos protegido durante casi un siglo, entenderás que eres la heredera del tesoro más valioso de nuestra familia. No un tesoro de oro y plata, sino un tesoro de memoria y cultura. Haz con él lo que tu corazón y tu inteligencia te dicten. Confío plenamente en tu criterio. Cerré el cuaderno y permanecí en silencio en esa habitación subterránea, rodeada de tesoros que habían permanecido ocultos durante décadas. El peso de la responsabilidad era abrumador, pero también sentía una emoción indescriptible. Mi abuelo había confiado en mí de una manera que nunca imaginé posible. Pasé el resto de la tarde catalogando mentalmente cada pieza, tomando fotografías con mi teléfono celular
y tratando de procesar la magnitud de lo que había heredado. No era solo una colección arqueológica, era el legado de 3 generaciones de mi familia que habían protegido el patrimonio cultural de México. Cuando finalmente salí de la habitación secreta y cerré la pared falsa, ya había oscurecido. Pátzcuaro se había transformado en esa ciudad mágica que solo existe durante las noches michoacanas, con las luces amarillas de las casas coloniales reflejándose en las calles empedradas. Me senté en el patio de la casa, bajo el aguacate centenario, y marqué el número de teléfono del licenciado Mendoza. Licenciado, soy Carmen Herrera. Necesito hacerle algunas preguntas sobre la casa de Pátzcuaro. Por supuesto, señorita Carmen. Dígame en qué puedo ayudarla. ¿Mi abuelo le dijo algo específico sobre el contenido de la casa? Hubo una pausa prolongada. Su abuelo me pidió expresamente que no revelara cierta información hasta que usted hubiera visitado la propiedad personalmente. Supongo que ya descubrió lo que él quería que encontrara. Sí, lo descubrí. Don Santiago me pidió que le entregara este sobre cuando usted me llamara después de su primera visita. ¿Puede traérmelo esta noche? Sé que es tarde, pero, por supuesto. Conozco un restaurante en la Plaza Vasco de Quiroga. ¿Nos vemos allí en 1 hora? 1 hora después, estaba sentada en Los Escudos, un restaurante tradicional con vista a la plaza principal de Pátzcuaro. El licenciado Mendoza llegó puntualmente, llevando un sobremanila sellado con lacre rojo. Su abuelo me dio instrucciones muy específicas sobre esto, dijo, entregándome el sobre. También me pidió que le dijera que, sin importar lo que decida hacer, él estará orgulloso de usted. Abrí el sobre con manos temblorosas. Contenía 2 documentos a una carta personal, y lo que parecía ser un reporte de evaluación profesional. La carta decía, mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que ya conoces el secreto que he guardado durante 15 años. Ahora entenderás por qué elegí darte esta casa en lugar de una hacienda. Las tierras pueden perderse, los negocios pueden fracasar, pero el patrimonio cultural, cuando se protege adecuadamente, es eterno. El documento adjunto es una evaluación profesional que encargué discretamente el año pasado. La colección completa está valuada en 23,5 millones de dólares estadounidenses, pero su valor cultural es incalculable. Ahora tienes 3 opciones. En 1 puedes vender la colección a coleccionistas privados y vivir sin preocupaciones económicas el resto de tu vida. 2. Puedes donarla al Estado mexicano para que forme parte del patrimonio nacional, lo cual te daría beneficios fiscales considerables y el reconocimiento académico que mereces. 3. Puedes crear tu propia fundación cultural y convertir la casa en un museo privado dedicado a la cultura purépecha. Cualquier decisión que tomes será la correcta, porque viene de tu corazón y de tu conocimiento. Hay una cosa más que debes saber en tus hermanas. Es probable que cuando se enteren de esto, cambien completamente su actitud hacia ti. El dinero tiene esa capacidad de transformar las relaciones familiares. Espero que encuentres la manera de manejar esa situación con la sabiduría que siempre has demostrado. Chiamau eternamente tu abuelo. Santiago Paseo de EM. En el escritorio de la biblioteca, hay una libreta con los números telefónicos de 3 expertos en arte prehispánico, que pueden ayudarte con cualquier consulta académica sobre las piezas. Doblé la carta y la guardé en mi bolsa. El licenciado Mendoza me observaba con expresión comprensiva. ¿Hay algo más que debas saber?, le pregunté. Solo una cosa más. Su abuelo estableció una cuenta de fideicomiso para el mantenimiento y seguridad de la casa. Tiene fondos suficientes para pagar los servicios, impuestos y sistemas de seguridad durante los próximos 10 años. No tendrá que preocuparse por los gastos operativos mientras decide qué hacer con la colección. Regresé a Morelia esa noche en el último autobús, con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. En menos de 24 horas, mi vida había cambiado completamente. Ya no era la hermana pobre que recibió las sobras de la herencia familiar. Era la custodia de un tesoro cultural que valdría más que todas las haciendas de mis hermanas juntas. Pero más importante que el valor económico, era el significado emocional. Mi abuelo me había elegido como la guardiana de un legado familiar que se extendía por generaciones. Era una responsabilidad que me abrumaba y me emocionaba al mismo tiempo. Durante todo el fin de semana no pude concentrarme en nada más. Revisé libros especializados en mi biblioteca personal. Busqué información en internet sobre el valor de las piezas prehispánicas y traté de procesar la magnitud de la decisión que tenía que tomar. El lunes por la mañana, cuando llegué a la universidad,
Todo parecía diferente. Mis estudiantes, mis colegas, mi pequeña oficina llena de reproducciones de arte prehispánico. Todo se veía distinto cuando sabía que tenía acceso a piezas originales de valor incalculable. Durante mi clase de culturas prehispánicas de Michoacán, mientras explicaba la organización social del reino purépecha, no podía evitar pensar en las máscaras ceremoniales que había visto 2 días antes. Eran piezas que podrían reescribir algunos capítulos de los libros de historia del arte mexicano. Esa tarde recibí una llamada que lo cambiaría todo. Carmen, soy Patricia, tenemos que hablar ven a la hacienda esta noche. El tono de voz de mi hermana era diferente. No era su habitual tono ejecutivo y condescendiente. Había algo de urgencia, casi de desesperación. ¿Pasó algo? Solo ven. Y 2 horas después, estaba nuevamente en La Esperanza. Pero esta vez, el ambiente era completamente diferente. Mis 3 hermanas estaban reunidas en la sala principal, pero sus expresiones no eran las de las mujeres seguras y exitosas que había visto durante el funeral. Patricia se puso de pie en cuanto me vio entrar. Carmen, tenemos que preguntarte algo, y necesitamos que seas completamente honesta con nosotras. ¿De qué están hablando? De la casa de Pátzcuaro, dijo Soledad con voz tensa. Hicimos algunas investigaciones sobre esa propiedad. Esperanza se acercó con una carpeta en las manos. Contratamos a un investigador privado para averiguar más sobre las propiedades del abuelo. Queríamos entender por qué te había dado esa casa específicamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Y qué encontraron? Que el abuelo visitaba esa casa regularmente durante 15 años, dijo Patricia, que instaló sistemas de seguridad muy sofisticados, que contrató servicios de climatización especializados, que consultó con expertos en conservación museográfica. Soledad me miró directamente a los ojos. Carmen, nadie invierte ese tipo de dinero en una casa a menos que esté protegiendo algo muy valioso. ¿Qué hay en esa casa? El momento de la verdad había llegado. Podía seguir manteniendo el secreto, o podía enfrentar la situación directamente. Recordé las palabras de mi abuelo. Es probable que cuando se enteren de esto, cambien completamente su actitud hacia ti. ¿Realmente quieren saber?, pregunté. Sí, respondieron las 3 al unísono. Entonces acompáñenme a Pátzcuaro mañana. Pero les advierto que lo que van a ver cambiará para siempre la manera en que ven nuestra familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. En sus ojos podía ver la mezcla de curiosidad, ansiedad y algo que nunca antes había visto cuando me miraban en respeto. Por primera vez en mi vida, mis hermanas me necesitaban a mí, y yo sabía que lo que vieran al día siguiente transformaría para siempre nuestra relación familiar, para bien o para mal. Capítulo 3. La reconciliación del tesoro. El martes por la mañana amaneció nublado en Pátzcuaro, con esas nubes bajas que se pegan a las montañas michoacanas, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración antes de un momento trascendental. Había quedado de encontrarme con mis hermanas en la Plaza Vasco de Quiroga a las 10 de la mañana, pero llegué 1 hora antes para caminar por las calles empedradas y tranquilizar mi mente antes de la revelación que cambiaría para siempre nuestra dinámica familiar. El centro histórico de Pátzcuaro comenzaba a desperezarse. Los comerciantes abrían sus puestos de artesanías purépechas en los portales de la plaza. El aroma del café recién tostado se mezclaba con el de las quesadillas que vendían en el mercado municipal, y las campanas de la Basílica de Nuestra Señora de la Salud repicaban llamando a la misa de las 8. Me senté en una de las bancas de hierro forjado frente a la fuente central y observé cómo la ciudad cobraba vida. Había turistas nacionales y extranjeros fotografiando las fachadas coloniales, niños purépechas vendiendo dulces típicos con sus madres, y ancianos locales que se reunían como cada mañana para comentar las noticias mientras tomaban café de olla. Esta era la Pátzcuaro que mi abuelo Santiago había amado, auténtica, vibrante, llena de esa historia viva que él tanto me había enseñado a valorar. Ahora entendía por qué había elegido esta ciudad para proteger el tesoro cultural más importante de nuestra familia. A las 10 en punto vi llegar el Mercedes-Benz blanco de Patricia. Se estacionó frente al Hotel Los Escudos, y de él bajaron mis 3 hermanas, con una puntualidad que revelaba la ansiedad que sentían. Patricia llevaba un traje sastre negro, que la hacía ver como si viniera a una junta de negocios muy importante. Esperanza había optado por un vestido azul marino elegante pero discreto, y Soledad lucía unos pantalones de gabardina beige con una blusa de seda blanca. Era evidente que se habían arreglado con más cuidado del habitual. «Buenos días», la saludé, poniéndome de pie. «Carmen», dijo Patricia, y por primera vez en años no detecté condescendencia en su voz. «Muchas gracias por acceder a mostrarnos lo que hay en la casa».
Antes de que entremos, quiero que entiendan algo muy importante. Les dije mientras caminábamos por la calle Benito Juárez hacia la casa colonial. Lo que van a ver no es solo una herencia, es una responsabilidad que nuestro abuelo y nuestro bisabuelo han estado cargando durante casi un siglo. Después de hoy, ya no podrán pretender que no lo saben. Esperanza se detuvo y me tomó del brazo. Carmen, ¿es algo ilegal? Porque si el abuelo estaba involucrado en... No, la interrumpí. Todo lo contrario. Lo que hizo fue proteger nuestro patrimonio cultural de quienes querían sacarlo del país ilegalmente. Llegamos a la puerta verde oscuro del número 47. Saqué las llaves y antes de abrirla, me volví hacia mis hermanas. Una vez que entren, sus vidas van a cambiar. La manera en que ven al abuelo va a cambiar. La manera en que me ven a mí va a cambiar. ¿Están seguras de que quieren saber? Las tres asintieron con una solemnidad que nunca antes había visto en ellas. Abrí la puerta y las guié hacia el interior. Sus reacciones fueron inmediatas. Ansé quedaron impresionadas por el orden impecable de la casa, por la calidad de los muebles coloniales, por las reproducciones de códices en las paredes. Esto no es una casa abandonada, murmuró Soledad. Esto es como un museo privado. Esperen a ver el resto, les dije. Las llevé primero a la biblioteca del segundo piso. Cuando vieron los miles de libros especializados, las fotografías mías en la cómoda, y el cuaderno con mi nombre en la portada, sus expresiones cambiaron completamente. Patricia tomó el cuaderno y leyó en voz alta la primera entrada, donde el abuelo explicaba que yo era quien entendía el valor del patrimonio cultural. ¿Cuánto tiempo estuvo planeando esto?, preguntó con voz casi susurrante. Años, Patricia. Muchos. Las llevé a la vitrina de la sala principal, donde estaban las piezas de cerámica purépecha auténtica. Esperanza se acercó al vidrio y lo tocó suavemente. Estas piezas son originales, ¿verdad? Sí, pero esto es solo el comienzo. Las guié hacia la tercera habitación del segundo piso. Cuando moví el cuadro de la Virgen de la Salud y presioné el ladrillo suelto, el sonido del mecanismo secreto hizo que las tres dieran un paso atrás. ¿Qué es eso?, preguntó Soledad con los ojos muy abiertos. Es lo que el abuelo realmente me heredó, respondí, abriendo la puerta secreta. Encendí las luces de la habitación subterránea y escuché 3 jadeos simultáneos. Mis hermanas se quedaron completamente inmóviles en la entrada, observando con incredulidad las vitrinas llenas de tesoros prehispánicos. Patricia fue la primera en recuperar el habla. Madre mía, ¿qué es todo esto? Es una colección de arte prehispánico que el abuelo estuvo rescatando durante décadas, expliqué mientras las guiaba hacia la primera vitrina. Estas máscaras ceremoniales son auténticas del siglo XV, Hecas du Oro, du 18 quilates con incrustaciones de turquesa. Esperanza se acercó a la vitrina de los códices con los ojos llenos de lágrimas. ¿Son originales? Completamente originales. Algunos de estos documentos podrían cambiar lo que sabemos sobre la cultura purépecha. Soledad, siempre la más práctica, fue directa al grano, Carmen. ¿Cuánto vale todo esto? Saqué el reporte de evaluación que me había dado el licenciado Mendoza. Según los expertos que consultó el abuelo, la colección completa está valuada en $23,5 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis 3 hermanas se miraron entre sí con expresiones que iban desde la incredulidad hasta algo que podría describirse como pánico. Patricia se sentó en la única silla que había en la habitación y se llevó las manos a la cabeza. $23 millones. Carmen, ¿te das cuenta de lo que significa esto? Por supuesto que me doy cuenta. Significa que el abuelo confiaba en que yo tomaría la decisión correcta sobre qué hacer con este tesoro. Esperanza se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Carmen, perdónanos. Todos estos años pensamos que habías desperdiciado tu vida estudiando cosas que no tenían valor práctico. Y yo pensé que solo me había heredado una casa vieja porque era la nieta que menos le importaba. Respondí. Ahora entiendo que me dio el regalo más valioso de todos, a la confianza. Soledad, que había estado examinando las esculturas de Jade, se volteó hacia mí con una expresión que nunca antes había visto en su cara. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Era la pregunta del millón. Literalmente. Durante los últimos días, había estado considerando las 3 opciones que mi abuelo había mencionado en su carta: vender la colección, donarla al Estado o crear una fundación cultural propia. Acompáñenme al patio, les dije. Quiero platicarles lo que he estado pensando. Nos sentamos bajo el aguacate centenario, en las mismas sillas de madera donde probablemente mi abuelo había reflexionado durante años sobre el destino de esta colección. El sol había comenzado a filtrarse entre las nubes, creando patrones de luz y sombra en el patio empedrado. El abuelo me dio 3 opciones:
comencé. Pero después de todo lo que hemos vivido como familia durante estos días, creo que existe una cuarta opción que él no consideró. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Cuál? Una fundación familiar, las 4 hermanas juntas, administrando este patrimonio cultural para beneficio de México y especialmente de Michoacán. Los ojos de Esperanza se iluminaron. ¿Te refieres a convertir esta casa en un museo? Exactamente, pero no un museo cualquiera. Un centro de investigación y difusión cultural purépecha, administrado por la Fundación Cultural Familia Herrera. Patricia, tú tienes experiencia en administración de grandes propiedades. Esperanza, tú entiendes de finanzas y exportaciones. Soledad, tú conoces sobre bienes raíces y desarrollo comercial. Y yo tengo los conocimientos académicos sobre las piezas. Soledad frunció el ceño. ¿Pero cómo funcionaría económicamente? Un museo no genera ganancias. Ahí es donde se pone interesante, respondí, sacando mi teléfono y mostrándoles algunas fotografías que había tomado durante la semana. He estado investigando. Si donamos la colección al Estado mexicano, además de los beneficios fiscales enormes, calificaríamos para subsidios federales y estatales para el mantenimiento del museo. Además, Pátzcuaro recibe más de 1 millón de turistas al año. Un museo especializado en cultura purépecha con piezas únicas podría generar ingresos significativos por boletos de entrada, tienda de souvenirs y talleres culturales. Patricia se puso de pie y comenzó a caminar por el patio, como hacía siempre cuando estaba procesando información compleja. Los beneficios fiscales solos podrían compensar gran parte de nuestros impuestos por las haciendas, murmuró. ¿Y si estructuramos bien la fundación?, agregó Esperanza, podríamos obtener financiamiento internacional para programas de intercambio cultural y investigación arqueológica. Soledad, siempre práctica, fue al punto crucial. ¿Pero qué pasa con el valor económico? Si donamos todo, perdemos los 23 millones de dólares. No necesariamente, respondí. He estado consultando con abogados especializados en donaciones culturales. Podríamos donar la colección completa al Estado mexicano, pero mantener la administración del museo a través de nuestra fundación privada. Esto nos daría beneficios fiscales equivalentes a aproximadamente 8 millones de dólares distribuidos durante 10 años, más los ingresos operativos del museo, más el reconocimiento cultural que pondría el nombre de nuestra familia en los libros de historia de México. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era pánico o incredulidad, sino reflexión profunda. Patricia regresó y se sentó frente a mí, Carmen. Durante todos estos años pensé que no entendías cómo funcionaba el mundo real, pero acabas de presentarnos un plan de negocios culturales más sofisticado que muchas empresas que conozco. El abuelo tenía razón, dijo Esperanza con voz suave. Siempre fuiste la más inteligente de todas nosotras, solo que tu inteligencia funcionaba en una dimensión que no sabíamos valorar. Soledad se acercó y por primera vez en años me abrazó. Carmen, perdóname por todas las veces que te llamé viejo campesinao, o que te hice sentir como si no fueras importante para la familia. No tenía idea de lo que realmente valías. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Eran lágrimas de liberación, de reconciliación, de años de resentimiento que finalmente se disolvían. También yo debo pedirles perdón, dije. Durante años, los vi como hermanas superficiales que solo se preocupaban por el dinero y el estatus social. No me di cuenta de que cada una desarrolló habilidades que ahora podríamos usar para algo mucho más grande que nuestros negocios individuales. Patricia se puso de pie y extendió su mano hacia mí. ¿Socias? Socias, respondí, estrechando su mano. Esperanza y Soledad se unieron al abrazo grupal. Y por primera vez en décadas, las 4 hermanas Herrera estábamos completamente unidas en un propósito común. Durante los siguientes meses, nuestra vida familiar se transformó completamente. Patricia utilizó sus habilidades administrativas para establecer la estructura legal de la Fundación Cultural Familia Herrera, navegando por los complejos requisitos burocráticos, con la misma eficiencia con que había manejado las haciendas ganaderas durante años. Esperanza se encargó de las finanzas y las relaciones internacionales. Contactó con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con universidades estadounidenses especializadas en culturas prehispánicas, y con organizaciones internacionales de conservación cultural. Su experiencia en exportaciones resultó invaluable para entender los marcos legales internacionales de patrimonio cultural. Soledad aplicó sus conocimientos de bienes raíces y desarrollo comercial para diseñar la remodelación de la casa colonial. Contrató arquitectos especializados en conservación histórica
diseñó los flujos de visitantes para maximizar la experiencia cultural y planificó la construcción de un centro de visitantes que no afectara la arquitectura original del inmueble. Y yo me convertí en la directora académica, trabajando con expertos del INAH para catalogar científicamente cada pieza, estableciendo protocolos de conservación y diseñando los programas educativos que harían del museo una herramienta de aprendizaje y no solo de exhibición. La ceremonia de inauguración del Museo de la Cultura Purépecha, Casa Santiago Herrera, se llevó a cabo un sábado soleado de abril, exactamente un año después de la muerte de nuestro abuelo. Habían llegado funcionarios del gobierno estatal, académicos de universidades nacionales e internacionales, representantes de comunidades purépechas de toda la región, y centenares de ciudadanos de Pátzcuaro y sus alrededores. El evento comenzó con una ceremonia purépecha tradicional, dirigida por ancianos de las comunidades de Jenitzio e Ihuatzio. Quemaron copal sagrado, entonaron cantos en lengua purépecha, y bendijeron la casa que ahora albergaría los tesoros de sus antepasados. Ver a estos descendientes directos de los antiguos purépechas, bendiciendo la colección que habíamos preservado, me emocionó hasta las lágrimas. El gobernador de Michoacán dio un discurso donde reconoció oficialmente a nuestra familia como guardianes del patrimonio cultural michoacano, y el director nacional del INAH anunció que 3 de las piezas de nuestra colección serían incluidas en la siguiente exposición temporal del Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México. Pero el momento más emotivo llegó cuando Patricia tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes. Mi abuelo Santiago Herrera solía decirnos que la verdadera riqueza no se mide en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar a las futuras generaciones. Comenzó con voz clara y emocionada. Durante muchos años, sus nietas no entendimos completamente el significado de esas palabras. Pensábamos que se refería a los negocios familiares, a las tierras, al ganado. Hizo una pausa y me miró directamente, pero mi hermana Carmen siempre entendió que él hablaba de algo mucho más profundo. Hablaba de la responsabilidad que tenemos como mexicanos de preservar y compartir la riqueza cultural que heredamos de nuestros antepasados. La multitud aplaudió cuando Patricia continuó. Este museo no es solo un homenaje a la cultura purépecha. Es un homenaje a todas las personas que, durante generaciones, han protegido nuestro patrimonio cultural contra quienes querían explotarlo o exportarlo. Mi bisabuelo Teodoro, mi abuelo Santiago, y ahora nosotras, somos simplemente eslabones en una cadena de custodia que debe continuar para siempre. Cuando llegó mi turno de hablar, caminé hacia el micrófono con el corazón lleno de una emoción que nunca antes había experimentado. Frente a mí tenía a cientos de personas que habían venido a celebrar no solo la apertura de un museo, sino la preservación de su herencia cultural. Hace un año, creía que era la hermana menos importante de mi familia. Pensaba que mi amor por la historia y la cultura era una excentricidad que no tenía valor práctico en el mundo real. Miré hacia donde estaban sentadas mis hermanas en la primera fila. Mis hermanas me enseñaron que estaba equivocada en ambas cosas. Me enseñaron que no hay hermanas menos importantes, solo hermanas con talentos diferentes que, cuando se combinan, pueden lograr cosas extraordinarias. Y me enseñaron que el amor por la cultura sí tiene valor práctico, el valor de unir a las familias, de unir a las comunidades, y de unir a las generaciones pasadas con las futuras. El aplauso fue ensordecedor, pero lo que más me emocionó fue ver a mis hermanas de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Este museo, continué cuando se calmó el aplauso, no es mío, no es de mi familia, es de todos los mexicanos, especialmente de los michoacanos, y especialmente de los descendientes de los antiguos purépechas que crearon estas obras de arte hace más de 5 siglos. Terminé mi discurso con las palabras que había encontrado en una de las últimas cartas de mi abuelo. Santiago, somos custodios temporales de algo mucho más grande que nosotros mismos. Lo que hagamos con esa custodia definirá no solo quiénes somos, sino quiénes serán nuestros hijos y nietos. Después de los discursos, las 4 hermanas guiamos personalmente el primer recorrido oficial por el museo. Habíamos diseñado la experiencia para que los visitantes siguieran un recorrido cronológico a través de la historia purépecha, desde las primeras evidencias arqueológicas hasta la resistencia contra la conquista azteca y española. La habitación subterránea, que había sido secreta, ahora era la sala principal del museo. Con iluminación profesional,
que hacía que cada pieza brillara como si estuviera viva. Las máscaras ceremoniales capturaban la luz de manera que parecían observar a los visitantes con la misma dignidad con que habían observado las ceremonias religiosas hace 5 siglos. Los códices estaban exhibidos en vitrinas con controles ambientales, sofisticados que mantenían la temperatura y humedad perfectas para su conservación. Junto a cada documento original, había reproducciones de alta calidad que los visitantes podían tocar y examinar de cerca, junto con traducciones al español y explicaciones detalladas de su significado histórico. La colección de joyas femeninas purépechas se había convertido en una de las exhibiciones más populares, especialmente entre las mujeres visitantes. Habíamos incluido información sobre el papel de las mujeres en la sociedad purépecha, desafiando muchos estereotipos sobre las culturas prehispánicas que la mayoría de la gente había aprendido en la escuela. Pero la pieza central del museo era algo que habíamos creado juntas las 4 hermanas, una sala dedicada a los guardianes del patrimonio, donde contábamos la historia de mi bisabuelo Teodoro y mi abuelo Santiago, pero también de todas las personas anónimas que durante siglos habían protegido el patrimonio cultural mexicano. En esa sala habíamos colocado fotografías de mi abuelo Santiago trabajando en la catalogación de las piezas, junto con reproducciones de sus cuadernos manuscritos, donde explicaba la procedencia de cada objeto. También incluimos testimonios de las comunidades purépechas contemporáneas sobre la importancia de preservar su herencia cultural. Los primeros visitantes del museo fueron especialmente emotivos. Varias familias purépechas de la región llegaron temprano y pasaron horas examinando cada pieza, reconociendo en ellas elementos de sus propias tradiciones familiares que habían sido transmitidas oralmente durante generaciones. Una anciana de Janitzio, cuyo nombre era María Vázquez, se acercó a mí después de ver las máscaras ceremoniales. «Profesora Carmen», me dijo en español, mezclado con palabras en purépecha. Mi bisabuela me contaba historias sobre máscaras como estas. Decía que cuando ella era niña, su abuelo había escondido algunas durante la Guerra Cristera para que no las quemaran los fanáticos. ¿Sabes si algunas de esas máscaras sobrevivieron? Leprig, no lo sé, pero ahora que veo estas, creo que deberíamos buscarlas. Mi familia ha estado guardando algunos objetos antiguos durante generaciones, sin saber exactamente qué eran o si tenían valor. Esa conversación me dio una idea que transformaría el museo en algo aún más importante de lo que habíamos imaginado originalmente. Durante los siguientes meses, establecimos un programa llamado Rescat Comunitario del Patrimonio Cultural. Invitamos a las familias de la región a traer objetos antiguos que hubieran heredado, ofreciéndoles evaluaciones gratuitas por parte de nuestros expertos académicos. La respuesta fue abrumadora. Llegaron familias de toda la región lacustre de Pátzcuaro con cajas llenas de objetos que habían estado guardados en baúles familiares durante décadas. Encontramos piezas de cerámica purépecha auténtica, herramientas de obsidiana, textiles antiguos y documentos coloniales que nadie sabía que tenían valor histórico. No todas las piezas eran valiosas desde el punto de vista museográfico, pero cada una tenía un valor emocional enorme para las familias que las habían preservado. Establecimos un programa donde las familias podían elegir entre donar sus objetos al museo, recibiendo reconocimiento oficial como donadores del patrimonio cultural o mantenerlos en custodia familiar, pero con certificación profesional sobre su valor histórico. El programa fue tan exitoso que el gobierno estatal decidió replicarlo en otros municipios de Michoacán, convirtiendo a nuestro museo en el modelo para la preservación comunitaria del patrimonio cultural en todo el estado. Pero el cambio más profundo no fue en el museo, sino en nuestra familia. Por primera vez en nuestras vidas adultas, las 4 hermanas Herrera trabajábamos juntas hacia un objetivo común que trascendía nuestros intereses individuales. Patricia seguía administrando su hacienda ganadera, pero ahora dedicaba 2 días a la semana al museo. Esperanza continuaba con sus negocios de exportación, pero había empezado a especializarse en artesanías mexicanas auténticas. Soledad mantenía sus inversiones en bienes raíces, pero se había convertido en una experta en desarrollo turístico-cultural, y yo había encontrado finalmente el equilibrio entre mi pasión académica y su aplicación práctica. Seguía enseñando en la Universidad de Morelia, pero ahora también dirigía programas de investigación financiados por universidades internacionales. Los estudiantes de posgrado venían desde Estados Unidos, Europa y otros países latinoamericanos para estudiar nuestra colección y escribir tesis sobre la cultura purépecha. Las reuniones familiares se habían transformado completamente. En lugar de discutir sobre ganado,
precios del sorgo o los últimos chismes de la sociedad michoacana. Ahora hablábamos sobre nuevas adquisiciones para el museo, sobre programas educativos, sobre solicitudes de investigación que recibíamos de académicos internacionales. Pero más importante que los cambios profesionales fueron los cambios emocionales. La competencia y los resentimientos que habían caracterizado nuestra relación durante décadas habían sido reemplazados por un respeto mutuo y una admiración genuina por los talentos únicos de cada una. Patricia ya no me veía como la hermana idealista e impráctica, sino como la académica cuya experiencia era esencial para el éxito del proyecto familiar más importante que habíamos emprendido jamás. Esperanza había dejado de considerar mis estudios como una pérdida de tiempo, y ahora me consultaba regularmente sobre la autenticidad cultural de los productos que exportaba. Soledad ya no me llamaba viejo campesinao, sino la doctora, con un orgullo genuino en su voz, y yo había dejado de ver a mis hermanas como mujeres superficiales obsesionadas con el dinero y el estatus social. Ahora las veía como empresarias talentosas, que habían decidido usar sus habilidades para preservar y promover la cultura mexicana. El primer aniversario de la inauguración del museo fue una celebración aún más grande que la ceremonia original. Habíamos recibido más de 50,000 visitantes durante el primer año, incluyendo delegaciones oficiales de otros países latinoamericanos interesados en replicar nuestro modelo de preservación cultural comunitaria. La Secretaría de Cultura de México había otorgado a nuestra fundación el reconocimiento nacional como institución ejemplar en la preservación del patrimonio cultural, y la UNESCO había incluido nuestro programa de rescate comunitario en su lista de mejores prácticas para la preservación cultural participativa. Pero el reconocimiento que más nos emocionó llegó de una fuente inesperada en una carta de la comunidad purépecha de Cherán, uno de los municipios más tradicionales de Michoacán. La carta, escrita en español y purépecha, decía: a las hermanas Carmen, Patricia, Esperanza y Soledad Herrera, nuestro Consejo Mayor ha decidido otorgarles el reconocimiento de hermanas adoptivas de la nación purépecha por su dedicación a preservar y honrar la memoria de nuestros antepasados. Durante muchos años, hemos visto cómo personas ajenas a nuestra cultura han tratado de explotar nuestro patrimonio para beneficio personal. Ustedes han demostrado que es posible ser guardianes respetuosos de nuestra herencia, trabajando con nuestras comunidades y no contra ellas. El museo que han creado no solo preserva objetos antiguos, sino que mantiene viva la conexión entre nuestro pasado glorioso y nuestro presente digno. Que el espíritu de Curicoveri, nuestro dios del fuego y del sol, las bendiga por siempre. La ceremonia de reconocimiento se llevó a cabo en el mismo museo, en el patio bajo el aguacate centenario, donde meses atrás habíamos decidido trabajar juntas por primera vez en nuestras vidas. Llegaron representantes de más de 20 comunidades purépechas, cada una llevando ofrendas tradicionales en tortillas de maíz criollo, pescado blanco del lago de Pátzcuaro, frutas de temporada y flores de cempasúchil. El momento más emotivo llegó cuando el Consejo Mayor de Cherán nos entregó huipiles tradicionales purépechas bordados, específicamente para nosotras. Cada huipil tenía bordados únicos que representaban nuestras contribuciones específicas al proyecto. Patricia tenía símbolos de administración y liderazgo. Esperanza tenía diseños relacionados con el comercio y los intercambios culturales. Soledad tenía patrones que representaban la construcción y el desarrollo. Y el mío tenía motivos relacionados con los libros, la escritura y la enseñanza. Cuando nos pusimos los huipiles ceremoniales, sentí como si estuviéramos completando un círculo que había comenzado con nuestro bisabuelo Teodoro hace casi un siglo. Éramos 4 mujeres mestizas que habían encontrado la manera de honrar tanto su herencia europea como su herencia indígena, trabajando para preservar lo mejor de ambas culturas. Esa noche, después de que se fueron todos los invitados, las 4 hermanas nos quedamos en el patio del museo, bebiendo café de olla y comiendo pan dulce de la panadería local. La luna llena se reflejaba en las hojas del aguacate centenario, y el ambiente tenía esa serenidad mágica que solo existe en las noches michoacanas. ¿Se dan cuenta de lo que hemos logrado?, preguntó Patricia, rompiendo un silencio contemplativo que había durado varios minutos. Hemos hecho algo que el abuelo soñó pero nunca pudo hacer solo, respondió Esperanza. Hemos convertido su colección privada en patrimonio público. Pero más que eso, agregó Soledad, hemos demostrado que 4 hermanas que parecían no tener nada en común pueden crear algo más grande que la suma de sus partes. Me levanté y caminé hacia la fuente del centro del patio, donde habíamos colocado una placa de bronce con una cita de nuestro abuelo. Santiago, la verdadera riqueza
se mide en lo que somos capaces de dar a las futuras generaciones. ¿Saben qué es lo que más me emociona?, les dije. No es el reconocimiento, no son los premios, no son los artículos en revistas internacionales sobre nuestro trabajo. ¿Qué es?, preguntó Patricia. Es que cuando el abuelo escribió en su carta que éramos custodios temporales de algo más grande que nosotros mismos, no se refería solo a la colección arqueológica, se refería a la posibilidad de que su familia se uniera para hacer algo importante juntas. Esperanza se acercó y me abrazó. Carmen, durante todos estos años pensé que eras la hermana rara, porque no querías casarte con un hacendado, y tener hijos y vivir la vida tradicional que se esperaba de nosotras. Y yo pensé que ustedes eran superficiales porque se habían adaptado perfectamente a esas expectativas. Respondí, pero resulta que, dijo Soledad, uniéndose al abrazo, lo que necesitábamos era encontrar algo que fuera más importante que nuestras diferencias individuales. Patricia completó el abrazo grupal. El abuelo sabía que esto iba a pasar, por eso no nos dio partes iguales de la herencia tradicional. Nos dio lo que cada una necesitaba para encontrarnos en este punto exacto. En este momento exacto, las 4 permanecimos abrazadas bajo las estrellas michoacanas, sintiendo la presencia casi tangible de nuestro abuelo Santiago. Era como si hubiera orquestado cuidadosamente cada detalle para llevarnos a esta reconciliación que parecía imposible solo 2 años atrás. 2 años después de la inauguración del museo, la transformación de nuestra familia era tan completa que a veces me costaba recordar cómo habían sido las cosas antes. El Museo de la Cultura Purépecha se había convertido en una de las atracciones culturales más importantes de Michoacán. Pero más allá del éxito público, había logrado algo aún más valioso. Había sanado décadas de heridas familiares. Patricia había desarrollado una pasión genuina por la historia que nunca supimos que tenía. Había empezado a tomar clases de purépecha con maestros de las comunidades locales, y ahora podía dar recorridos bilingües por el museo. Sus habilidades administrativas habían sido esenciales para expandir nuestros programas educativos a escuelas rurales de toda la región. Esperanza había encontrado en el trabajo del museo una conexión emocional con México que su vida de negocios internacionales nunca le había proporcionado. Había establecido un programa de intercambio cultural donde artesanos purépechas viajaban a ferias internacionales para vender sus productos directamente, eliminando intermediarios que tradicionalmente se quedaban con la mayoría de las ganancias. Soledad había canalizado su talento para los negocios hacia el desarrollo de turismo cultural sostenible. Había creado una red de hospedajes familiares en las comunidades purépechas circundantes, donde los turistas podían vivir experiencias auténticas mientras generaban ingresos directos para las familias locales, y yo había encontrado finalmente el equilibrio perfecto entre la academia y la aplicación práctica del conocimiento. Había terminado mi doctorado escribiendo una tesis sobre preservación cultural comunitaria, el modelo Herrera que estaba siendo estudiada por universidades de todo el mundo, pero más importante, había encontrado mi lugar en mi familia. La mañana del 3er aniversario de la muerte de nuestro abuelo Santiago, las 4 hermanas nos reunimos temprano en el museo para una ceremonia privada que habíamos establecido como tradición familiar. Cada año, en esa fecha, pasábamos algunas horas recordando a nuestro abuelo y evaluando cómo habíamos cumplido con la responsabilidad que nos había encomendado. Nos sentamos en círculo en la sala principal del museo, rodeadas por los tesoros que él había protegido durante décadas. Cada una llevó algo especial para compartir. Patricia trajo fotografías de los nuevos programas educativos que habíamos implementado en escuelas rurales. Esperanza presentó un informe sobre el impacto económico positivo que nuestros programas habían tenido en las comunidades purépechas. Soledad mostró los planos para la expansión del museo, que incluiría talleres de artesanías tradicionales. Y yo llevé cartas de agradecimiento que habíamos recibido de visitantes de todo el mundo. Abuelo, dije, dirigiéndome a la fotografía de don Santiago, que presidía la sala, creo que estarías orgulloso de lo que hemos construido juntas tus nietas. No solo por el museo, agregó Patricia, sino por habernos encontrado las unas a las otras, después de tantos años de vivir como extrañas, y por haber aprendido que la verdadera herencia no son las propiedades o el dinero, continuó Esperanza, sino los valores que nos transmitiste. Gracias por enseñarnos que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo como familia, concluyó Soledad. Ese día recibimos una visita muy especial, a María Elena Vázquez, la anciana de Genizio, que había venido el día de la inauguración preguntando sobre las máscaras ceremoniales. Durante estos años,
se había convertido en una colaboradora regular del museo, ayudándonos a identificar objetos y tradiciones que habían sobrevivido en las comunidades. Prof. nos dijo había empezado a llamarnos así después de que sus nietas tomaran nuestros talleres de historia purépech. Tengo algo muy importante que mostrarles. Nos llevó hacia su camioneta, donde tenía una caja de madera antigua, cubierta con un rebozo bordado. Mi familia finalmente encontró los objetos que mi bisabuela había escondido durante la Guerra Cristera. Llevábamos 3 años buscándolos en la casa vieja de Jenitzio, pero los habíamos encontrado hasta ahora, enterrados debajo del altar familiar. Abrió la caja con manos temblorosas. Adentro había 3 máscaras ceremoniales, purépechas hechas de madera tallada y pintada con pigmentos naturales, 2 collares de cuentas de jade, y algo que nos dejó sin aliento, un pequeño códice en papel ámate, que parecía ser un documento genealógico de alguna familia noble purépecha. Doña María Elena, susurré, estas piezas son extraordinarias. Podrían ser tan valiosas como cualquier cosa que tengamos en el museo. La anciana sonrió con una sabiduría que parecía acumular siglos. Por eso las trajimos aquí. Mi familia decidió donarlas al museo, pero con una condición. ¿Cuál? Preguntamos las 4 al unísono. Que lleven una placa que digan donadas por la familia Vázquez de Jenitzio, descendientes directos de los antiguos señores purépechas, como prueba de que la preservación cultural es responsabilidad de todos los mexicanos, sin importar si somos ricos o pobres, académicos o campesinos. Esa frase se convirtió en el lema no oficial de nuestro museo. La mandamos grabar en una placa de bronce, que colocamos en la entrada principal, y se convirtió en el principio rector de todos nuestros programas. Durante los meses siguientes, la donación de la familia Vázquez inspiró a docenas de otras familias de la región a revisar sus baúles familiares y sus tradiciones orales. El programa de Risque Comunitario del Patrimonio Cultural se convirtió en un movimiento regional que trascendió nuestro museo. Establecimos una red de casas de la memoria cultural en comunidades purépechas de toda la región lacustre, donde las familias locales podían exhibir y preservar sus propios objetos históricos con apoyo técnico de nuestros expertos. Cada casa tenía una pequeña colección permanente y organizaba talleres donde los ancianos transmitían conocimientos tradicionales a las generaciones más jóvenes. El impacto fue extraordinario. Jóvenes purépechas que habían estado perdiendo conexión con sus tradiciones culturales comenzaron a valorar y preservar los conocimientos de sus abuelos. Artesanos que habían estado abandonando técnicas tradicionales por falta de mercado encontraron nuevas oportunidades económicas, y comunidades enteras redescubrieron orgullos culturales que habían estado dormidos durante décadas. Pero el cambio más profundo siguió siendo en nuestra propia familia. En el 4º aniversario de la muerte del abuelo Santiago, decidimos hacer algo especial al organizar la primera reunión familiar Herrera, que incluiría no solo a las 4 hermanas, sino a todos nuestros esposos, hijos, nietos y parientes lejanos. La reunión se llevó a cabo en la hacienda La Esperanza. Patricia había transformado parcialmente en un centro de turismo rural que complementaba perfectamente el trabajo del museo. Llegaron más de 60 familiares, algunos que no habíamos visto en años, otros que ni siquiera conocíamos bien. Durante la cena familiar, que se sirvió en el patio principal de la hacienda bajo un cielo estrellado, Patricia se puso de pie para hacer un brindis. Familiars Corridos comenzó hace 4 años cuando murió nuestro abuelo Santiago. Las 4 hermanas éramos prácticamente extrañas que se reunían solo para ocasiones formales. Cada una vivía en su propio mundo, con sus propios éxitos y sus propios resentimientos. Miró hacia donde yo estaba sentada. Carmen era la hermana que estudiaba cosas raras y vivía como profesora solterona en un apartamento pequeño. Esperanza era la empresaria internacional que siempre estaba viajando y parecía más cómoda hablando inglés que español. Soledad era la mujer de negocios exitosa que veía todo en términos de ganancias y pérdidas. Y yo era la administradora de haciendas que creía que la tradición familiar se limitaba a criar ganado y mantener las tierras productivas. Hizo una pausa, y pude ver lágrimas en sus ojos. Lo que no sabíamos era que cada una tenía exactamente las habilidades que necesitaríamos para cumplir el sueño más importante de nuestro abuelo: preservar y compartir el patrimonio cultural de nuestra familia y nuestra región. Esperanza se puso de pie para continuar el brindis. Carmen no era rara por estudiar historia, era visionaria por entender que nuestro pasado cultural
es la base de nuestro futuro como sociedad. Yo no era superficial por hacer negocios internacionales. Tenía las conexiones necesarias para llevar la cultura michoacana a mercados globales. Soledad no era materialista por enfocarse en ganancias. Entendía cómo hacer que proyectos culturales fueran económicamente sostenibles. Y Patricia no era tradicionalista por administrar haciendas. Sabía cómo manejar organizaciones complejas y liderar equipos diversos. Soledad tomó la palabra. Lo que el abuelo Santiago hizo con su testamento no fue dividirnos, fue ponernos en una situación donde tendríamos que elegir entre seguir siendo extrañas o convertirnos en verdaderas hermanas. Y eligió darle a Carmen la herencia más valiosa, porque sabía que ella sería la única capaz de encontrar la manera de incluirnos a todas en algo más grande que nuestros intereses individuales. Finalmente, me tocó hablar a mí, durante toda mi vida adulta. Me sentí como la hermana que no encajaba en esta familia. Pensé que mi amor por la historia y la cultura era algo que me separaba de ustedes, que me hacía diferente en una manera que no podían entender ni valorar. Mi voz se quebró ligeramente. Lo que descubrí es que no era diferente, era complementaria. Cada una de nosotras tenía una pieza del rompecabezas que nuestro abuelo había estado armando durante años. Él sabía que juntas podríamos lograr algo que ninguna podría hacer sola. Levanté mi copa de vino michoacano, por el abuelo Santiago, que nos enseñó que la verdadera herencia familiar no es lo que recibimos, sino lo que somos capaces de construir juntas. Por el abuelo Santiago, gritaron todos los familiares presentes, levantando sus copas en un brindis que resonó por todo el patio de la hacienda. Esa noche, después de que se fueron todos los invitados, las 4 hermanas nos quedamos despiernas hasta muy tarde en la sala principal de la casa, compartiendo recuerdos de la infancia que habíamos olvidado durante años de distanciamiento emocional. ¿Se acuerdan cuando el abuelo nos llevaba a las ruinas de Tzintzuntzan?, preguntó Esperanza. Claro que me acuerdo, respondí. Ustedes siempre se aburrían y querían regresar rápido, pero yo me quedaba horas escuchándolo explicar sobre los purépechas. Es que no entendíamos por qué era importante, admitió Patricia. Para nosotras era solo un montón de piedras viejas, pero ahora que hemos trabajado en el museo, agregó Soledad, cuando voy a sitios arqueológicos, puedo escuchar la voz del abuelo, explicándome las mismas cosas que te explicaba a ti. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto? Leslie, que nuestros hijos y nietos van a crecer sabiendo que pertenecen a una familia que no solo preservó su herencia cultural, sino que la compartió con el mundo. Era verdad. Los hijos y nietos de mis hermanas habían empezado a pasar los veranos trabajando como guías voluntarios en el museo, aprendiendo sobre su herencia purépecha de una manera que nosotras nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer cuando éramos jóvenes. 5 años después de la muerte de nuestro abuelo Santiago, el Museo de la Cultura Purépecha había recibido más de 200,000 visitantes, había inspirado la creación de programas similares en otros estados mexicanos, y había sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad por su innovador modelo de preservación cultural comunitaria. Pero para mí, el verdadero éxito se medía de una manera mucho más personal. A las 4 hermanas Herrera, habíamos encontrado finalmente la manera de ser una familia unida, respetándonos mutuamente y trabajando juntas hacia objetivos comunes. El último domingo de cada mes, seguíamos reuniéndonos en el patio del museo para evaluar nuestros proyectos y planificar nuevas iniciativas. Estas reuniones se habían convertido en la tradición familiar más importante que habíamos establecido en nuestras vidas adultas. Durante una de estas reuniones, Patricia me hizo una pregunta que me sorprendió. Carmen, ¿alguna vez te arrepientes de no haber vendido la colección cuando la descubriste? ¿Podrías haber sido millonaria y vivir sin preocupaciones económicas? La pregunta me hizo reflexionar por un momento. ¿Saben qué? Respondí finalmente. Sí, ¿soy millonaria? Soy millonaria en experiencias, en reconocimiento académico, en satisfacción personal y sobre todo, en amor familiar. Si hubiera vendido la colección, habría tenido dinero, pero habría perdido para siempre la oportunidad de conocer realmente a mis hermanas y de construir algo significativo con ustedes. Además, agregó Esperanza, económicamente también nos ha ido bien. Los beneficios fiscales, los ingresos del museo, los contratos de consultoría cultural que hemos conseguido. Al final, hemos ganado más dinero trabajando juntas de lo que habríamos ganado cada una por separado. Pero más importante, concluyó Soledad, hemos ganado algo que no se puede comprar en una familia unida trabajando por un propósito que trasciende nuestros intereses individuales.
Ann tenía razón. El dinero que habríamos obtenido vendiendo la colección habría sido gastado en cosas, materiales que eventualmente habrían perdido su valor. En cambio, lo que habíamos construido juntas era algo que duraría generaciones. En mi 6º año, como directora del museo, recibí una invitación que representó el reconocimiento más importante de mi carrera. La Secretaría de Cultura de México me pidió que dirigiera un programa nacional para replicar nuestro modelo de preservación cultural comunitaria en todo el país. Cuando les conté a mis hermanas sobre la invitación, su reacción fue inmediata y unánime. «Tienes que aceptar», dijo Patricia. «Este es el reconocimiento que mereces por todo el trabajo que has hecho. Pero el programa requeriría que viajara por todo México durante los próximos 3 años», expliqué. «No podría dedicar tanto tiempo al museo». «Carmen», me dijo Esperanza con firmeza, «durante todos estos años has sido la líder académica de nuestro proyecto. Ahora es momento de que compartas ese liderazgo con todo México». Además, agregó Soledad, «ya tienes 3 hermanas que saben administrar el museo perfectamente. Es hora de que confíes en nosotras». Acepté la invitación, y durante los 3 años siguientes, viajé por todo México estableciendo programas de preservación cultural comunitaria. Visité comunidades mayas en Yucatán, zapotecas en Oaxaca, huicholes en Jalisco, y docenas de otros grupos indígenas que habían estado preservando sus patrimonios culturales de manera similar a como nuestra familia había preservado el legado purépecha. Cada comunidad tenía su propia historia de resistencia cultural, sus propios tesoros ocultos, y sus propias familias que habían actuado como guardianes silenciosos del patrimonio nacional. Mi trabajo consistía en ayudarlos a establecer museos comunitarios similares al nuestro, conectarlos con recursos gubernamentales y académicos, y crear redes de colaboración entre diferentes regiones. Pero siempre regresaba a Pátzcuaro una vez al mes para las reuniones familiares bajo el aguacate centenario, y cada vez que volvía, me sorprendía ver cómo mis hermanas habían seguido innovando y expandiendo el trabajo del museo. Patricia había establecido un programa de intercambio cultural donde estudiantes universitarios de todo el mundo venían a pasar semestres completos estudiando la cultura purépecha directamente en las comunidades. Esperanza había creado una marca comercial de productos artesanales auténticos, que generaba regalías para las familias artesanas y financiaba programas educativos. Soledad había desarrollado un modelo de turismo cultural sostenible que estaba siendo copiado por otros estados. Al final del 3er año del programa nacional, cuando regresé definitivamente a Pátzcuaro para reasumir mis responsabilidades en el museo, me di cuenta de que lo que habíamos construido como familia era mucho más sólido de lo que había imaginado. Mis hermanas no solo habían mantenido el museo funcionando perfectamente en mi ausencia, sino que lo habían llevado a niveles de innovación que yo sola nunca habría alcanzado. La noche de mi regreso oficial, organizamos una cena familiar en el patio del museo. Estaban presentes las 4 hermanas con nuestros esposos e hijos, pero también habían invitado a representantes de las comunidades purépechas que habían colaborado con nosotras durante todos estos años, y a algunos de los académicos internacionales que se habían convertido en amigos cercanos de la familia. Durante la cena, el anciano representante del Consejo Mayor de Cherán se puso de pie para hacer un anuncio especial. Hermanas Carmen, Patricia, Esperanza y Soledad, nuestras comunidades han decidido otorgarles un reconocimiento que nunca antes habíamos dado a personas que no fueran purépechas de nacimiento. Van a ser incluidas en nuestro registro genealógico como hijas adoptivas del linaje de Tangakxauen II, el último gran señor del reino purépecha. El honor era extraordinario. Tangakxauen II había sido el líder purépecha que resistió la conquista española hasta que fue traicionado y ejecutado en 1530. Ser incluidas en su linaje simbólico significaba que las comunidades purépechas nos consideraban verdaderas herederas de su tradición de resistencia cultural. Este reconocimiento, continuó el anciano, significa que sus nombres serán recordados en nuestras tradiciones orales, junto con los nombres de los grandes protectores de la cultura purépecha. Sus descendientes serán siempre bienvenidos en nuestras ceremonias y festivales como miembros de nuestra familia extendida. Cuando terminó la ceremonia y se fueron todos los invitados, las 4 hermanas nos quedamos solas en el patio, como habíamos hecho tantas veces durante los últimos años. Pero esta vez, el silencio tenía una calidad diferente. Era el silencio de la completitud, de la satisfacción profunda, de las metas cumplidas. ¿Saben que me da más orgullo de todo lo que hemos logrado?, pregunté finalmente. ¿Qué?,
respondieron mis hermanas, que cuando el abuelo Santiago escribió que éramos custodios temporales de algo más grande que nosotros mismos, no imaginó que ese algo incluiría no solo la colección arqueológica, sino también el fortalecimiento de los lazos familiares, el apoyo a las comunidades purépechas y la preservación cultural a nivel nacional. Cumplimos con su encargo, dijo Patricia, pero lo superamos. No lo superamos, la corrigió Esperanza. Lo multiplicamos. Lo que él preservó para nosotras lo multiplicamos para México. Y lo que nosotras hemos construido, agregó Soledad, nuestros hijos y nietos lo multiplicarán para el mundo. Ann tenía razón. Ya podíamos ver las semillas de esa multiplicación en las nuevas generaciones de la familia. Los hijos y nietos de mis hermanas habían crecido trabajando en el museo, hablando purépecha con fluidez y entendiendo que pertenecían a una tradición cultural que trascendía las fronteras nacionales. Algunos de ellos habían decidido estudiar carreras relacionadas con la preservación cultural en arqueología, antropología, historia del arte, administración cultural. Otros habían elegido caminos diferentes, pero todos llevaban consigo el orgullo de pertenecer a una familia que había dedicado su vida a preservar y compartir el patrimonio cultural de México. En mi escritorio del museo, junto a la fotografía de mi abuelo Santiago, que había estado ahí desde el primer día, ahora tenía una fotografía de las 4 hermanas el día de la inauguración, abrazadas bajo el aguacate centenario. Cada vez que la veía, recordaba el milagro que habíamos vivido en 4 mujeres que parecían no tener nada en común. Habían encontrado la manera de crear algo extraordinario juntas. El abuelo Santiago había tenido razón en todo. Al darme la casa de Pátzcuaro con su tesoro oculto, no solo me había heredado una colección arqueológica, me había dado la herramienta para reconciliar a su familia, para preservar el patrimonio cultural de su región y para demostrar que el amor familiar, cuando se canaliza hacia propósitos trascendentes, puede transformar no solo a las personas involucradas, sino a comunidades enteras. 10 años después de su muerte, don Santiago Herrera era recordado no solo como un ganadero próspero, sino como el visionario que había encontrado la manera de preservar el patrimonio cultural purépecha para las futuras generaciones, y como el patriarca que había logrado unir a su familia alrededor de un propósito más grande que sus diferencias individuales. Y nosotras, sus 4 nietas, habíamos aprendido la lección más importante de nuestras vidas, aunque la verdadera riqueza no se mide en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar a otros, y que la familia más fuerte no es la que evita los conflictos, sino la que encuentra la manera de transformar sus diferencias en fortalezas complementarias. En la entrada del museo, junto a la placa que habíamos mandado hacer con la frase de la familia Vázquez, había otra placa más pequeña, con una cita del abuelo Santiago que habíamos encontrado en uno de sus últimos cuadernos. El amor verdadero no se expresa en lo que guardamos para nosotros, sino en lo que somos capaces de compartir con el mundo. Esa frase habíase convertido en el lema de nuestra familia y en la guía que siguieron todas nuestras decisiones desde entonces. Habíamos aprendido que el tesoro más valioso que había dejado nuestro abuelo no eran las máscaras de oro ni los códices prehispánicos, sino la sabiduría de que las familias, como las culturas, se fortalecen cuando encuentran maneras de preservar lo mejor de su pasado, mientras construyen juntas un futuro mejor. Y esa sabiduría, multiplicada y compartida con miles de familias mexicanas a través de nuestros programas culturales, se había convertido en el verdadero legado de don Santiago Herrera, no solo un museo en Pátzcuaro, sino una nueva manera de entender que la preservación cultural y la unión familiar son, al final, la misma cosa. Nuestro abuelo dejó de herencia haciendas para todas las hermanas, pero para mí, solo quedé con una casa vieja del interior. Todas las hermanas se rieron de mí, Vit al Monti, vieja campesina, pero cuando abrí la puerta de la casa descubrí algo que lo cambiaría todo.